Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, empezamos nuevamente con otro tema de la escuela dominical. El domingo pasado tuvimos una especie de introducción y bueno, hoy día comenzaremos con el capítulo 1. Pero antes vamos a ir a un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por todas sus bendiciones. Damos gracias, Señor, porque usted tiene cuidado de nosotros. Pedimos por aquellos que se encuentran delicados de salud, en especial por el hermano Patricio Bravo, que tú tengas misericordia de él y que pueda salir luego de la UCI, Señor, y volver a su casa. Gracias también, Señor, porque tú has recuperado a algunos enfermos. Y pedimos en esta mañana, Señor, que el estudio de este libro traiga bendición a nuestras vidas, porque tal como dice, queremos no solamente leerlo, sino estar dispuestos a obedecer, Señor, lo que tú nos pides. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. El libro de Apocalipsis en algún momento podría resultar un poco tedioso, pero creo que, tal como dice, la bendición está en meditar en él, en estudiarlo y ir comparando la Biblia con la Biblia para ir entendiendo también las cosas que van a ocurrir en el último tiempo. Así que entremos a Apocalipsis capítulo 1. Hay un versículo clave que divide este libro en tres partes, y ese versículo es Apocalipsis 1:19, donde divide el libro en, número 1, las cosas que has visto, corresponde eso al capítulo 1 de Apocalipsis. Número 2, las cosas que son, que corresponden a los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Y en tercer lugar, las cosas que han de ser, que van desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22, el final del libro. Ahora, en el capítulo 1 de Apocalipsis vemos tres partes. La primera parte es la introducción, que se puede encontrar en los versículos 1 al 3. Luego, el saludo del escritor a las 7 iglesias, versículo 4 al 8. Y en tercer lugar, la visión del Señor glorificado, que va desde el versículo 9 hasta el versículo 20. El versículo 1. En el versículo 1 encontramos en primer lugar el tema del libro. Y como vimos anteriormente, es la revelación de Jesucristo. Y esto es, digamos, el motivo de esto es para esclarecer y no mistificar. Digamos, vamos a ir viendo cómo el Señor quería mostrar lo que venía y no para que se tomen estas cosas y se mistifiquen, se eleven a una posición de alta espiritualidad. En segundo lugar, la fuente del libro. Dios le dio. La fuente, sin duda, es Dios. Su propósito, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Pronto, aquí significa cuando llegue la hora del cumplimiento. En ese momento los acontecimientos se sucederán con rapidez. Por ejemplo, en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 8, dice: «Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?». Otro versículo que encontramos también referente a esto es en Romanos 16:20, donde dice: «Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros». Y pueden ver ustedes también Apocalipsis 22:6 al 7, Hechos 12:7 y también Hechos 22:18. En cuarto lugar, el intermediario, dice: enviándola por medio de su ángel. Letra E, el destinatario y escritor humano. Dice ahí que es enviada a su siervo Juan. Y la fecha de este libro es entre el año 91 y 96 después de Cristo. Este libro está escrito de tal manera que cuando llega el momento oportuno en que se han de cumplir los sucesos mismos de su tiempo descifran el significado del libro.
Si ustedes ven en la clase anterior, donde se habla de la curva del tiempo y de la máquina divina del tiempo, podrán un poco entender esto de que los sucesos mismos descifran el significado del libro. Cristo es el tema central del libro y en especial su segunda venida a la tierra. El versículo 2. En el versículo 2 encontramos en primer lugar que Juan era un testigo igual que nosotros. Él había dado testimonio fielmente de la palabra de Dios durante toda su vida, tanto como escritor y testigo, y también del testimonio de Jesucristo. Esto no solo significa testificar acerca de Jesucristo, sino que también incluye el profetizar directamente acerca de Jesús en su primera y segunda venida. Ustedes pueden ver esto o pueden compararlo mirando el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 10, con Primera de Pedro 1, 10 al 12. Y también no solamente testigo de la primera y segunda venida, sino también de las cosas y los acontecimientos que Juan había visto como testigo ocular. Versículo 3. La bendición especial. Si ustedes se fijan, dice Apocalipsis en el versículo 3 que el que lee el libro y los que oyen y guardan. Ustedes deben recordar que la palabra guardar significa no solamente esconder, poner en un cajón, sino que poner en práctica. Por lo tanto, los que hacen esto van a tener la bendición. No se olviden, este libro se iba a leer en público. Ellos no tenían Biblias completas en ese tiempo. Esta era la única copia del libro. Por eso no es suficiente oír solamente la palabra de Dios, sino que tenemos que meditar en ella, guardarla y creer lo que Dios dice. Es por esta bendición que estamos estudiando el libro y esperamos así también entenderlo. Versículos 4 al 8. Podríamos llamarlo un saludo consolador. El versículo 4 nos habla de que en sus escritos el apóstol Juan usa los mismos términos como, por ejemplo, el Verbo y el Cordero de Dios. En primer lugar, vamos a ver que a las 7 iglesias que están en Asia Menor fue dirigida esta carta. Aquí no encontramos una organización jerárquica llamada la Iglesia en esa época. Si se hubiera querido tomar ese propósito, el Señor hubiera dirigido una carta a la Iglesia, pero no lo hace así, sino que dirige distintas cartas a las iglesias, tal como lo hizo. 7 cartas a 7 iglesias que existían en aquella época. En segundo lugar, vamos a ver que el Señor escogió a 7 iglesias porque estas iglesias mostraban la condición de todas las iglesias establecidas en el mundo. Y lo que le dice a ellas tenía aplicación a todas las demás. No nos olvidemos también que 7 en numerología bíblica corresponde a la idea de completo, de plenitud, de perfección de Dios. En tercer lugar, encontramos que cada iglesia local, por lo tanto, es un cuerpo en el Señor, autónoma y responsable únicamente o responde únicamente ante Cristo. Letra D. La salutación, gracia y paz. Aquí tenemos que entender la idea, ¿no es cierto? No hay paz para con Dios sin aceptar su gracia. Y la gracia corresponde a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Aquí, sin embargo, significaba mucho más. Estas iglesias recién habían pasado por medio de grandes persecuciones, y no solamente grandes, sino que brutales por parte de Nerón, el emperador. Y habían experimentado muy poco de esa paz. Este saludo estaba así lleno de significado para esas atribuladas iglesias. Quinto, la fuente de la profecía y el saludo es la Trinidad. Dios el Padre Eterno. Estamos hablando pasado, presente y futuro. Y los 7 espíritus aquí tienen referencia al ministerio de Dios, el Espíritu Santo, en la plenitud de su obra. Sexto, otra vez el número 7.
que nos habla, como les decía, de completo o de plenitud, de los poderes del Espíritu Santo a favor de los creyentes. Dice también delante de su trono, que expresa el pensamiento de que el Espíritu Santo es como quien está allí, en pie, esperando instrucciones para luego salir a cumplirlas. Esto lo podemos ver muy bien en Isaías 11, versículo 2. Versículo 5. Aquí tenemos en primer lugar a Jesucristo en sus tres oficios. En primer lugar, como testigo fiel. Esto representa su ministerio como profeta en la tierra. Él reveló a los hombres el carácter de Dios. Él dijo, ¿no es cierto?, el que me ha visto a mí ha visto a Dios. Y no solamente por lo que dijo, sino también en su persona, en la revelación perfecta de Dios. Ustedes pueden leer esto en Juan 7:7, Juan capítulo 8, versículo 18, y también en Timoteo capítulo 6, versículo 13. En segundo lugar, no solamente el testigo fiel, sino también primogénito entre los muertos. Su resurrección y ministerio ahora en el cielo como nuestro sumo sacerdote. En Hebreos 4:15 habla de ello, también Colosenses 1:15. Cristo fue la primera persona que ha resucitado personalmente de entre los muertos. Otros habían resucitado antes, pero tuvieron que morir otra vez, como es el caso de Lázaro, y no fue acción de él, sino que fue acción o mediante la obra del Señor Jesucristo. La palabra primogénito significa sencillamente que Cristo es el número uno de una larga línea de personas que serían resucitadas con cuerpos glorificados e inmortales. Como yo creo que a todos nos gustaría tener uno de esos cuerpos que no se enfermara ni que envejeciera. Y eso va a ser una realidad cuando el Señor venga por nosotros. Tercero, soberano de los reyes. Esto habla del tercer oficio de Cristo en su segunda venida. Gobernante sobre todos los reyes de la tierra en esta segunda venida. Gobernante sobre los reyes, pero aunque en este momento Cristo tiene el derecho de gobernar, no lo ejerce aquí en la tierra. Satanás obtuvo este derecho legal, pero también temporal, derecho de gobernar a los reinos del mundo cuando Adán neciamente obedeció a Satanás en lugar de obedecer la palabra de Dios. La tentación de Jesús, ¿no es cierto?, en ese momento el Señor Jesucristo no le disputó a Satanás el derecho temporal sobre esos reinos. El Señor sabía que cuando se consumara su obra en la cruz, Satanás estaría acabado. Lo podemos leer ahí en Juan 12:31. Ahora es solo cuestión de tiempo hasta que Jesús regrese a la tierra y tome posesión de su trono como Rey de Reyes y Señor de Señores. Letra B. Su futuro gobierno. En este sentido, el libro, está dedicado completo a Cristo y a ese futuro gobierno y se le atribuyen tres cosas. En primer lugar, debemos saber que Él nos ama. En griego aparece nos amó. Ahora, no está hablando solo de que nos amó en tiempo pasado, sino que en el principio su amor ya era por sus enemigos. Un hecho del pasado también, ¿no es cierto? Dice que nosotros debemos amar a nuestros enemigos. Pero ahora, su amor es por sus amigos y sus hijos. Ahí en Romanos 8:32 dice que si Él no escatimó ni a su propio Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? En segundo lugar, nos lavó y liberó de nuestros pecados. Esto se hace con y en su sangre. La sangre es la evidencia de su muerte, que a su vez es la base de nuestra limpieza. A través de la sangre hemos sido perdonados. Para terminar, vamos a ver el versículo 6. En tercer lugar, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Esto aparece en Éxodo 19:6, ya mencionado, donde leemos lo siguiente: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Alguien podría pensar, esto fue dirigido a los judíos. No,
En Pedro nosotros podemos ver que Él nos hizo reyes y sacerdotes también. Así que aquí ya se empieza a considerar en Éxodo la idea del reino, donde se ve al creyente de forma corporativa y anticipa nuestra asociación con Cristo en su reino, mencionado en Apocalipsis 5, versículos 9 y 10. Mientras que sacerdotes, esto se aplica en forma individual. La labor de un sacerdote sencillamente es la de representar a los hombres delante del trono de Dios. Y como creyentes, ustedes y yo tenemos el gozo de hablarle en favor de los demás y de hablar a los demás, me refiero a los seres humanos, por encargo de Dios. Cada creyente, cada uno de nosotros tiene este privilegio y esta responsabilidad. Podemos ver, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, donde se nos dice: «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». Y también lo podemos ver en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 3. «Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Los que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo». Así que el Señor nos ha puesto a nosotros con una misión, y en toda la Biblia se habla acerca de lo mismo. Tenemos el privilegio de podernos relacionar con Él, ¿ya?, intercediendo por aquellos que aún no conocen al Señor, y por otro lado tenemos el privilegio de ser embajadores de Dios ante los hombres, como si Dios rogase por medio de nosotros que ellos se reconcilien con Dios. Hasta aquí va a llegar la enseñanza del día de hoy. Faltan todavía varios versículos más, hasta el 20, pero poco a poco vamos a ir avanzando y enterándonos de por qué hay una bendición al estudiar y meditar en este libro. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por todo el privilegio que usted nos da de tener su palabra, de tener su espíritu, de poder entender lo que usted nos quiere decir. Y pedimos que debido a eso mismo podamos nosotros ser instrumentos para guiar a otros a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Y no se olviden, si tienen alguna duda o quieren hacer alguna pregunta, llamen al WhatsApp o escriban al WhatsApp de la iglesia y con mucho gusto les responderé. Más adelante iremos haciendo algunas preguntas. Que el Señor les bendiga.